Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente al encuentro de cuidadores, una estrategia liderada por Trabajo Social del Hospital Mental de Antioquia. Hoy les damos la bienvenida a todas las familias que se encuentran en el auditorio de manera presencial y a todas las personas que se nos van conectando vía Facebook Live. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema muy valioso, que es el acompañamiento desde el afecto, ¿cierto? Un tema que nos invita como familia, como redes de apoyo, como cuidadores, a ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? A mirar cómo nosotros quisiéramos acompañar a nuestros pacientes, qué estrategias podemos implementar, reconocer las emociones, los sentimientos y tener en cuenta cuando nuestro paciente necesita más acompañamiento, más ayuda, ¿cierto? Entonces, hoy el tema va a estar liderado por Blanca. Blanca es una de nuestras psicólogas, quien nos va a dictar la charla el día de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias, Laura. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos entonces. Nos tocó el tema hoy, acompañamiento desde el afecto. Para poder hablar desde el afecto, tenemos que tener en cuenta otros conceptos. Quisiera, por favor, que ustedes me dijeran qué concepto tiene el afecto, cualquiera que quiera participar. ¿Qué es el afecto para ustedes? Ok, demostrarle a nuestros hijos lo que sentimos por ellos. ¿Quién más? Sentimientos. Ok, estar pendiente de la persona por la que queremos cuidar. Perdón, tú. Una motivación. Cuidar de nuestros seres queridos. Muestras de atención. Muy bien. Todos estos conceptos que me acaban de decir los vamos a aclarar paso a paso. ¿Listo? Entonces, para poder, damos por favor diapositiva, vamos a hablar primero la diferencia que hay en algunos conceptos. Emociones, sentimientos y afecto. ¿Listo? Para que tengan claridad y podamos entender a nuestros seres queridos, sean niños, adolescentes o adultos, familia o pacientes que también tengan acá. ¿Listo? Entonces, las emociones son respuestas individuales internas, primarias, agudas y específicas a estímulos. Me explico. Si en este momento temblara, ¿cierto? La emoción que tendríamos sería primaria. Nos está diciendo que sobrevivamos a algo que no sabemos qué va a pasar. Entonces esa emoción va a ser muy intensa y de corta duración. A esa emoción le podemos llamar miedo. ¿Listo? Dale, porfa. Es intensa en sentirlo, pero en tiempo viene a ser muy corto. Lo mismo va a ser con alegría. O en este caso, digamos, nos dan una muy buena noticia. Nos ganamos la lotería. Qué felicidad. Que nos den la noticia, la felicidad, la alegría que vamos a sentir es muy intensa, duradera en tiempo, ¿vale? Lo mismo va a ser la tristeza como emoción primaria, cuando nos dan una noticia del fallecimiento, de la pérdida de un ser muy querido. Lo que sentimos en ese momento que nos dicen es una emoción primaria. ¿Listo? Va a ser muy intensa, pero va a durar horas, minutos, horas. ¿Listo? Y lo mismo con el miedo. El miedo, tristeza, alegría. Y el otro es ira o rabia, ¿cierto? Cuando nos pasa algo que nos están obstruyendo, nos están quitando algo, nos va a dar rabia y la emoción va a ser muy intensa, pero corta en tiempo. Muy bien. En este caso, dale, la alegría que uno siente en ese momento, como ustedes han visto la película de Intensamente de Disney, nos muestra la emoción de esta figura como la emoción primaria. Si algunos la han visto, la pueden volver a ver y van a entender mejor lo que les voy a explicar hoy. Y los que no la han visto, los invito también para que vean. Dale, por favor. Entonces tenemos la alegría, a tristeza, mira la emoción tan fuerte que tiene,
el miedo, muy bien, mira qué susto que tiene ahí, y la rabia, son las emociones primarias, ¿ok? Vamos para lo segundo, vamos a hablar ahora de los sentimientos. Son experiencias subjetivas, lo otro eran respuesta a algún estímulo. Nos dicen, pasamos a algo, ¿cierto? En estas son experiencias subjetivas, son de nosotros y conscientes que surgen a raíz de las emociones, de lo que acabamos de decir. Qué pena, no les expliqué. En las emociones primarias son 7, pero en este caso estoy hablando de las 4 principales. También está el asco, la sorpresa, listo. Pero en este caso vamos a hablar de estas 4. Alegría, tristeza, miedo y rabia, que es lo que más movemos en nuestros momentos. Entonces, son estados mentales, físicos y emocionales que fluctúan los sentimientos y son menos intensos, pero va a ser duda del tiempo. Me explico. Alegría. Conocemos a alguien que nos gusta. Esa alegría, esa emoción que nos da como primaria de conocer las maripositas, con el tiempo se convierten en cariño, amor, ¿cierto? Ese vínculo que tenemos con el otro es lo que llamamos sentimiento. Ya no va a ser tan intenso como los primeros días o el primer día, pero sí va a durar en tiempo. El cariño, yo conozco a alguien, una amistad, y cuando hay un vínculo ahí, con el tiempo le cojo cariño a esa persona. ¿Estamos? Bueno. En los sentimientos encontramos, en la alegría, puede ser felicidad, otro sinónimo de alegría, amor. ¿Qué otro nombre le podemos colocar a la alegría? Cariño, ¿qué más? Tranquilidad también entra ahí. Muy bien, continuemos. En la tristeza, ¿cuáles serían, digamos, los sentimientos en la tristeza? Desamor, melancolía, muy bien. No, angustia de otra emoción, ahorita lo hablamos. Pues, ¿cuál? Nostalgia, también, gracias. Y en el miedo se convertiría en angustia, temor, susto. Es menos intensa y duradera en tiempo. Hago un ejemplo. El ejemplo que les dije ahora del temblor. Si tiembla, todos nos paramos y nos asustamos, ¿cierto? Perdón, nos da miedo y nos movemos. Qué pena, es que tengo molestia en la garganta, como pueden observar. Entonces, con el tiempo, mañana o pasado mañana, nos puede dar susto o temor. Decimos, uy, qué susto que vaya a temblar, ¿cierto? Ya es un sentimiento. No es tan intenso como el momento que dio el temblor. Sigo con susto o temor a que vaya a dar. Y puede pasar 8 días y no, ay, qué susto ese día, qué miedo, qué temblor, ve qué temor. Entonces, esto también nos ayuda a entender la diferencia entre una emoción primaria y un sentimiento. Y tenemos acá, en el caso de la ira, ¿cuál pudiera ser esa palabra? Frustración, enojo, rencor, ¿cierto? Es que me quedé como con esas pinitas de malestar y dura, es que no le hablo, ¿cierto? Es que me tengo como un resentimiento ahí que le decimos nosotros, pero tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, ¿queda claro emociones y queda claro sentimientos? Muy bien, continuemos por favor. Entonces, el afecto, ¿qué viene a ser? Es un proceso de la relación o la interacción social entre dos o más organismos. En este caso viene a ser como un efecto sombrilla. Los estados de ánimos, que son los sentimientos, y las emociones, todo esto nos reúne el afecto. ¿Por qué quise dar esos conceptos? Porque cuando hablamos acompañamiento desde el afecto, estamos hablando de emociones, sentimientos, estados de ánimo. ¿Queda claro? Y luego vamos a colocar ejemplos. Dale, por favor. En este caso, te devolviste, ¿no? Ah, bueno, perdón. Entonces, en este caso, vemos la relación de la emoción primaria, el afecto está revuelto con todo esto, con las emociones y los sentimientos, la rabia, el rencor, la ira, el miedo, el temor, el susto, la tristeza, la nostalgia, el decaimiento que llamamos, la alegría, el enamoramiento y la felicidad. Todo eso cobija el afecto. Es decir, que si yo acompaño desde el afecto, puedo acompañar desde mi emoción primaria
o desde mis sentimientos. ¿Sí está claro? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿recuerdas cómo te acompañaron durante la infancia? No vamos a hablar en este momento de los casos, ¿cierto? Pero traten de recordar. ¿Fueron acompañados desde el afecto? Dale. Miren, de acuerdo a cómo hemos sido acompañados, así va a ser nuestras reacciones. Me explico. Ay, mil gracias por el agua. Hay una sobreprotección o una rigidez en el acompañamiento hacia nuestros hijos o nuestros familiares, o hay una permisividad, es decir, darlo todo. Se busca el equilibrio. Pero como nuestras madres, abuelas, etcétera, no fueron educadas en la época actual, ¿cierto? Tenían muy poco conocimiento, nos enseñaron o nos acompañaron desde su experiencia. ¿Sí está bien ahí? ¿Tienen preguntas? Perdón. Gracias. Dale, porfa. Entonces, hablemos cuando hemos sido acompañados con permisividad o nosotros hemos acompañado con permisividad. Lo hacemos sin exigencia, damos todo. Somos indiferentes a dar premios o dar castigo. O sea, no nos interesa. Nos criaron así o nosotros también acompañarnos así. O también sin normas, ¿cierto? ¿Por qué? No vamos a juzgar ni a nuestros familiares, ni vamos a juzgarnos nosotros en este momento. Es poderlo pensar y poder ver qué es, cuál ha sido nuestro acompañamiento y qué es lo que vamos a hacer. En este caso, sin normas o sin indiferente o sin exigencia, pueden ser porque son personas muy ocupadas, no fueron enseñadas, repetimos el historial o la forma de acompañamiento de nuestra familia y por eso se da el caso. Damos el otro. En la permisividad, ¿cómo van a ser nuestros hijos o nuestros familiares? Cuando no acompañamos y no desde no estar atentos a nada, ni a la norma, ni nada. Los chicos o los adolescentes se van a convertir en personas prepotentes. Es decir, soy yo, solo yo y mando yo. O con nula tolerancia a la frustración. Como no hemos colocado límites, como no hemos estado con la norma, queremos que todo salga como nos enseñaron a nosotros. Entonces, si no le colocamos al niño decir, te puedes caer, puedes perder, puedes llorar, alguien te puede dejar, te puede, entre comillas, abandonar o decir, ya no te quiero. Eso es tener tolerancia a la frustración, que no todo es como yo quiera. Pero cuando todo lo damos al niño o al adolescente, no le estamos enseñando la tolerancia a la frustración. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien? ¿Estamos claros? Muy bien, gracias. Ahora hablemos desde la sobreprotección o desde la rigidez. Mucha norma o no dejamos hacer nada, sino que queremos cuidar y proteger. Justifican sus errores. No, es que niño, la enfermedad, Colman todas sus necesidades. Abrió la boca y tome. Quiero tal cosa, tome. ¿Cierto? O son excesivamente pendientes. Venga, cuidado, vaya para allá. Ya hizo, venga, yo miro cómo lo hizo. ¿Cierto? Entonces, si nos vamos para el extremo de la sobreprotección y la rigidez, los niños o los adolescentes van a sentir una incapacidad. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo he estado encima, el niño va a sentir, no tanto pensar, porque todavía está en ese desarrollo, va a sentir que no es capaz, que siempre va a necesitar a alguien al lado diciéndole, bien, eso está, hay que corregir este error, ¿cierto? No se le enseñan autonomía, no se le permite que se equivoque también. O se convierten en personitas muy sumisas, porque como estamos todo el tiempo diciéndole lo que hay que hacer, porque es que yo soy su mamá, ¿cierto? Yo lo digo, es que a mí me enseñaron así. Entonces, al tener que colocarle siempre lo que yo quiero, van a ser personas que van a ser muy sumisas en todos sus aspectos. O se van a sentir incapaces en todos los aspectos, desde lo laboral, lo académico, lo afectivo.
lo relacional con el otro, con la amistad, o van a ser muy prepotentes o van a ser muy sumisos. Entonces, mira lo importante que es el acompañamiento equilibrado. ¿Qué significa eso? Antes vamos a ser perfectos tampoco, ¿cierto? Lo que dice lo que uno trae tampoco es que se vaya a cambiar de un momento a otro, pero es tratar de ser consciente cómo voy a acompañar a mi familiar o a ese niño o a esa persona que está a mi cargo, ¿cierto? Si desde por momentos he sido muy sobreprotectora o muy rígida, ¿en qué momento tengo que empezar a soltar? O si he sido muy indiferente, sin normas, ¿en qué momento tengo que enseñarle a colocarle límites? Vuelvo y digo, desde el niño, el adulto o nuestro familiar con alguna dificultad o alguna enfermedad. ¿Listo? Entonces, cambiar la forma de acompañar. ¿Desde dónde? Desde la confianza. Yo sé que él puede. Desde el afecto, desde el amor, de lo que ustedes comenzaron diciendo, desde el cariño dijiste tú, ¿te acuerdas? Que decía, el acompañamiento es desde ahí. De la disponibilidad o la incondicionalidad. ¿Cómo es? Presencia y disponibilidad. Ya sabemos que estamos en un momento de la vida en que hay muchas ocupaciones, que por la situación económica tenemos que tener muchos trabajos. Entonces, nuestra presencia y nuestra disponibilidad se ve corta, llegamos cansados. Entonces hay que empezar a colocar límites o en mis espacios de trabajo o yo saber cómo voy a compartir ese tiempo. Sin condiciones, sin etiquetas. Si usted no se porta bien, yo no lo voy a querer. Si usted no se porta bien, yo no lo voy a visitar. ¿Cierto? Si usted no se porta bien, o sea, sin condiciones. Aceptando a la persona como es, con sus virtudes, con sus defectos, con sus enfermedades, como también nosotros queremos que nos acepten. Desde el querer y el amor incondicional. Ojo, cuando digo incondicional no significa yo ser sumisa, permitir todo, ser permisiva, no. Incondicional es yo te voy a acompañar, no voy a hacer lo que tienes que hacer. Si tienes una dificultad, vas a contar conmigo. No significa que yo voy a hacer o voy a solucionar tu problema. Tú vas a buscar la solución y yo te voy a acompañar. Es un límite muy diferente. Desde la confianza, creer que la persona puede. Nosotros a veces asumimos que solamente nosotros sabemos lo que hay que hacer. Desde el respeto y el vínculo fuerte que hay con ese ser querido. Esto da una seguridad ante la vida de estas personas, de nuestros seres queridos. Pasamos, por favor. ¿Desde dónde podemos también hacerlo? Desde nuestras muestras de cariño y afecto, con palabras alentadoras. Lo estás haciendo bien. Algunos de nosotros hemos sido acompañados desde lo punitivo. ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? ¿Ah? Sí, por ahí dicen que sí. ¿Quién dijo eso? Una abuela, la tatarabuela, el bisabuelo, el profesor de no sé qué época. O sea, no todo es blanco, todo es negro, también hay grises. Yo puedo ser muy buena en matemática y puede que sea muy mala en inglés. Entonces tengo que ser buena en todo, en matemática, en inglés, en lo que sea. O tengo que ser bueno para la cocina, para arreglar la casa, tengo que ser buena esposa, madre, hija. No, yo puedo tener fallas, ¿cierto? Entonces también es equilibrar eso. Pase lo que pase, estamos a tu lado, es lo que yo decía, es de la incondicionalidad, ¿cierto? Es poderlo acompañar, pero con los límites. Dale, gracias. Desde las muestras de cariño de la mirada cómplice. Uno a veces está en reuniones familiares o en algo y uno mandando el dardo, ¿cierto? En la casa hablamos o miramos, no. Como uno decir, ve, apruebo lo que estás diciendo, estoy orgulloso de ti, orgullosa de ti, ¿cierto? Es poder ser cómplice en las miradas. Desde las muestras de afecto de abrazos y besos, que muchos de nosotros no fuimos acompañados de esas muestras de afecto y podemos comenzarlo a hacer ahora. Es que me da cosa, uno escucha mucho en consultas, que me da cosas que a mí nunca me enseñaron a ser afectiva, entonces no soy capaz de dar un abrazo. Entonces comiencen con una palmadita en el hombro. A los 15 días ya un abracito más pequeño.
paulatinamente. Ay, ¿usted qué le pasó? ¿Está cambiando? Sí. ¿Usted qué me va a pedir que está cambiando? Nada, estoy cambiando yo. Quiero sentir el contacto y decir que cuentas conmigo. Es un paso a paso. ¿Listo? Dale, porfa. Acompañar desde el afecto respetuoso. ¿Cómo? Miren, no tapen las emociones y permitan que esa persona exprese. Yo siempre en consulta hago la analogía como si nosotros fuéramos una olla a presión. Nuestros problemas es el fuego. Lo que nosotros sentimos es el agua y está pitando. Es decir, los problemas hacen que hirvamos por dentro, ¿cierto? Si nosotros tapamos esa válvula, ¿qué va a pasar con la olla? Y si el ejemplo que les estoy dando es que nosotros somos la olla a presión, si nosotros no expresamos la alegría, no expresamos la tristeza, no expresamos la rabia o no expresamos esas emociones de las que acabamos de hablar, ¿qué pasa? Explotamos, nos desbordamos, entramos en crisis, ¿cierto? Y cuando llegamos acá es que escuchamos, ¿cierto? Acá es donde está la escucha, el permitir el vaciamiento emocional de nuestros pacientes, porque en casa no se les permite. Ojo, no estamos juzgando, estamos aprendiendo para comenzar cambios. ¿Listo? Muy bien. No definir las emociones como buenas o malas, todas son útiles, a nosotros nos enseñaron, no se sienta mal, por ejemplo, un duelo. La persona está triste, acaba de perder un ser muy querido. Lo que a nosotros nos enseñan es, no llore, tranquila, pues es un dolor, acaba de pasar un duelo, perdió un ser querido, una mascota. El niño perdió el globo y no hay, está llorando por esa bobada. Para uno es una bobada. Para el chico, el globo o el confeti era lo mejor para su vida. Le está doliendo, dejémoslo que llore. Listo, ya, vas a llorar y ya te puedes calmar otro ratico. Pero permitir expresar esas emociones, pero también no decir que son malas. No, es que llorar es malo, pues estoy hablando de la conducta llorar. No, es que estar triste es malo, tener rabia es malo. No, tener rabia es del ser humano. ¿Ustedes a quién conocen que no haya sentido rabia? Todos lo hemos sentido. Que nos han enseñado a no saberla expresar es otra cosa. O nos han enseñado a expresarla inadecuadamente. Cuando somos permisivos, permitimos los berrinches, lo que hicimos, las pataletas y todo este cuento. Y cuando somos sobreprotectores, los dejamos llorar y llorar o hacer el berrinche que diríamos, ¿cierto? Es decir, permita que escriba, que pueda hablarlo, pero también que haya un límite. ¿Vamos bien? Muy bien. Acompañar con presencia y disponibilidad total, lo que estaba diciendo. Si estamos muy ocupados, tener la conciencia de decirle al ser querido, al familiar, ven, yo llego a las 8 o 9 de la noche, espérame media horita y conversamos. Quiero saber cómo te fue hoy, cómo te sentiste hoy, cómo te está sirviendo el medicamento, cómo te relacionaste con mi mamá o con mi hermano, con mi hija o con tu papá. ¿Cierto? Es poder tener lo que siempre hemos escuchado, sea poco tiempo, pero de calidad. Siempre escuchamos esa frase, pero casi nunca la colocamos en acción, ¿cierto? Entonces también es pensar eso. Acá en las visitas, uno a veces los observa y es el familiar contándole aceleradamente todo lo que está pasando, o el familiar preguntando aceleradamente qué está pasando afuera que no sabe, ¿cierto? Pero no dejamos el celular de tenerlo en la mano, ¿cierto? Estar pendientes que el trabajo, es que el familiar, es que el otro, y no estamos atentos y disponibles. Eso es la calidad de la que estamos hablando. Dando un clima de seguridad, respeto y confianza, y con tiempo y sin prisas. Y si nuestro trabajo no lo permite por los turnos, porque no consiguen, el día que tengamos disponible, sábado, domingo o ese día a la semana, pensar cómo hacer o cómo tener esa disponibilidad de acompañar desde lo que acabamos de mostrarle, desde el afecto, desde las emociones, desde la escucha, desde el abrazo, desde la mirada cómplice, desde el beso. Dale, porfa. También se basa en ser cariñosos, dar estas muestras, ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, que la mayoría de las veces tampoco lo hacemos, ¿cierto?
pero usted, ¿por qué es tan grosero? ¿Y qué pasa? Me escucha cuando hablo con el esposo, cuando hablo con la hija o con el hijo, y estoy siendo grosera también para hacerlo, ¿cierto? ¿Y usted por qué tan perezoso? ¿Por qué no se levanta de la cama? Y yo estoy en la cama todo el día y no estoy siendo coherente con lo que estoy pidiendo. Reconocer y felicitar por la buena gestión emocional es otra cosa que no nos han enseñado. Siempre estamos sobre lo punitivo, sobre la queja, estamos sobre el regaño, estamos sobre sacar los defectos. Pero cuando pasan cosas buenas no felicitamos, nos quedamos callados. Excelente cómo te fue, me encantó. Hermoso cómo estabas hoy vestida. Me encantó tu nota. Me encantó como el dibujo que hiciste. Me encantó que estás mejorando, te estás comportando mejor a como estabas, que te estés tomando el medicamento. Me encantó que pudimos llegar a tiempo a la cita, ¿cierto? Eso refuerza a que la conducta se repita. Y dar espacio y tiempo necesario para la gestión. Si tengo rabia, démosle el espacio y el tiempo a nuestro familiar para que tramite eso. ¿Sabe qué pasa mucho eso en el matrimonio? Tenemos, por ejemplo, la esposa, es la cantaleta, nosotros las mujeres. Hablemos ya, está en una discusión, el esposo no, ahora. Hablemos ya porque es que entonces usted no me quiere, o sea, queremos hacerlo ya, el esposo dice no ahorita, o el contrario también. El esposo quiere que hablen ya, que porque si no esto se va a acabar, y la esposa le dice no, porque hay uno de los dos que está más tranquilo y quiere que pase la rabia, que esté más tranquilo, pero nosotros queremos la solución ya. ¿Y eso qué hace? Es que explotemos más. Permitamos la gestión de nuestras emociones, pero también de nuestros familiares. Tú tenías una pregunta, cuéntame. ¿Cómo gestiona la rabia? Bueno, hablemoslo de personal y con el familiar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mucha rabia por algo que acaba de hacer la persona y que a mí no me gusta, yo lo que hago es inmediatamente desplazarme del sitio donde está la discusión o la molestia. ¿Me explico? Si el familiar está haciendo algo que a mí no me gusta o encuentro el cuarto reblujado, cierro puerta, voy, tomo agua fría, cojo hielo, me baño, me ocupo, pero dejo de pensar en lo que acabo de observar. Porque si sigo pensando, es que el cuarto, ya le dije, no me hizo caso, bla, 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 voy aumentando la rabia. Miren, un truco, todo lo que yo pienso me genera siempre una emoción, siempre todo lo que voy a pensar. Y esto más esto me da una conducta, un comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos rabia? Abrimos el cuarto. Vio, yo te dije, bla, bla, bla. A los días, ay, qué embarrada, pues que él es buen hijo, bla, bla, bla. Sacamos lo bueno y nos arrepentimos de lo que dijimos. Entonces, si tengo esa emoción de rabia, primero tengo que empezar a detectar. Tengo rabia. ¿Por qué? Estoy pensando. Le dije que organizara el cuarto, no lo hizo. Ok, tengo rabia, esto, la charla, me voy a ir a tomar agua, voy a salir y cuando vuelva lo hago. Eso sería uno desde lo mío. Y desde el familiar o desde el ser querido que yo quiero acompañar, está llorando, tiene mucha rabia, mamá, es que el compañero, es que no sé qué, es que perdí la materia, bla, 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 lo que sea. O es que no me quieren, me hacen bullying, me están sacando, o yo quiero salir y usted no me deja. Bueno, Juan, Pedro, Ana, vas a hacer una cosa. Te vas para tu cuarto, te sientas ahí, te vas a escribir, ven, toma un vaso de agua, hago lo contrario de lo que iba a hacer conmigo, lo hago con él. Bien, ahorita que te calmes hablamos. Pero si sigue y sigue molesto, tú también te retiras. Le dices, en este momento no voy a hablar, no quiero que tú hables. Tienes mucha rabia, entonces ve, date un duchazo o ve y escribe sobre la molestia que tiene y más ratico la hablamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que colocar límites, porque probablemente no lo tenemos en el momento. Entonces el niño va a seguir, que yo te digo que no sé qué, o empiezan insultos o con palabras vulgares, y uno dice, no está permitido estas palabras acá, o si lo permití hasta el día de hoy lo permito. Entonces te quedas tranquilo y luego hablamos. Digámoslo, es alejarme del problema en ese momento, pero luego hay que hablarlo. Y al hablarlo, vamos a hablar de lo que hablamos al principio, de los premios y los castigos. A mí no me gusta llamarlo tanto castigo.
Ante la acción hay una reacción, ante un comportamiento hay un resultado. Como te comportaste mal, como me hablaste alzado, como me insultaste o utilizaste palabras inadecuadas, entonces el día de hoy no vas a tener eso, el día de hoy vas a utilizar algo como un acuerdo, ¿cierto? A eso me refiero. ¿Te queda claro? Ok, gracias. Bueno, entonces también tenemos escuchar sin reloj o celular, que es lo que estábamos hablando ahora. Desde la calma, lo que te estaba diciendo con el ejemplo. Tengo que estar tranquila o me alejo si yo la que tengo rabia. El equilibrio entre la sobreprotección, a veces tengo que cuidar, a veces puedo sobreproteger, porque vuelvo y te digo, no vamos a ser perfectos. A veces puedo ser permisivo y yo, ay, la embarré, pero bueno, no vuelve a pasar. Pero siempre buscando el equilibrio. No irme a la permisividad o tampoco ni a la rigidez o tampoco a la sobreprotección. Es buscar el equilibrio y eso es un paso a paso. Eso no lo vamos a aprender de un momento a otro. No, es que la psicóloga habla muy bonito, pero es que no conoce a Juanita. Oiga, donde conociera a Juanita, yo la quiero ver a la doctora ahí cómo la maneja. ¿Cierto? Ese es el decir de ustedes. Vea, dicen por ahí que sí. Claro, ese es. Pues resulta que Juanita fue educada, fue acompañada desde la familia. Entonces tenemos que comenzar con nosotros por el cambio. Por eso es la educación de este tema, el acompañamiento del afecto. Y por eso quería aclararle las emociones, los sentimientos, lo que significa y abarca eso. Si tengo mucha rabia porque perdí un examen, permítanme que pueda expresarlo, ¿cierto? De una forma adecuada, hay que enseñarlo. Y también de la parte de uno mismo. Y aceptando tal y como son, ¿cierto? Mi hijo es excelente en matemáticas, pero no, salió más malo para el inglés. Que a mí me gusta el inglés es otra cosa. ¿Y usted tiene que aprender? No, no tiene. Es aceptarlo con esa inteligencia que trae. ¿Qué van a decir por ahí? Dale. Uh-huh. Correcto. Hacia los colegios. ¿Por qué? Porque mi hija es dura en matemáticas, en física, química, pero no le gusta bailar. Ella tiene su cara que demuestra lo que no le gusta. Pero como digo yo a ella, no, pues que a mí no me gusta, es que a mí no me gusta. Hay muchas cosas que no me gustan, pues usted toca hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes una nota. Yo sé que pronto es una actuación que tengo muy rígida o mala en el patio, pero ¿cómo si el colegio pasa por una nota? Bueno, miren, para los que no escucharon, el cuestionamiento que hace una familiar es acá. Dice, eso también hay que enseñarlo desde el colegio, porque si mi niña es muy buena en matemáticas, pues no le gusta bailar y tiene que bailar en el colegio, ¿cómo hago yo para que ella entienda que debe también hacerlo? Porque coloca el ejemplo, a mí me toca que lavar loza, dice ella, y a mí no me gusta, pero me toca. Listo. Estamos hablando de derechos y de deberes. En cualquier institución, familia, trabajo, colegio, hospital, donde uno siempre hay unas normas y unos deberes. No se puede fumar, hay que hablar pasito, respeto. En el colegio tiene que cumplir con unos temas, en este caso del baile. Es que a mí no me gusta, sí, mi amor, no le gusta, pero eso es un deber que tú tienes por el colegio, ¿cierto? Entonces enseñarle los derechos y los deberes a ellos. Y si no lo saben, también tenemos desde ahora que empezar también a hablarles sobre eso. Ve, aprendí qué es el derecho y qué es el deber. El niño, ¿cuál es los derechos y los deberes en la familia? Un deber, estudiar, ¿cierto? Ser respetuoso en la familia, hay unas normas claras en la familia, pero si somos permisivos hoy sí, mañana no, eso hay que comenzarlo a cambiar. Y lo mismo es aprender eso en el colegio. Eso es tolerancia a la frustración. No me gusta el baile y me pusieron a bailar. No me gustan las cámaras y me pusieron a que hablar. Pues es un deber, es un derecho que tenemos que hacer. Son ejemplos que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te queda claro? Muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerda que comenzamos pensando cómo fuimos nosotros acompañados desde nuestra historia?
Y ahora, después de tu vivencia, ¿qué tipo de acompañamiento quiere dar cada uno de ustedes? Es un interrogante con el que doy terminada esta charla en diapositivas. ¿Qué piensan ustedes? Caballero, todo el tiempo lo he visto asintiendo, me ha gustado porque hace caras y eres muy expresivo. ¿Qué piensas sobre eso? Exacto, sobre el acompañamiento y cómo quieres tú acompañar ahora. ¿Quieres repetir tu vivencia? ¿Quieres hacer cambios? Sí, claro. Tuve una niñez de pronto que no tuve las oportunidades que tiene muchas. Por ejemplo, desde los 9 años me tocó trabajar, saber llevar una librarnos a la casa. Y ahora pues que estoy viendo por estos problemas, creo que sí me va a llamar acompañamiento hacia usted. Ok. ¿Aquí escuchan también cuando hablan? ¿En YouTube? Bueno, entonces, mira, aquí hay un ejemplo que dice, yo quiero cambiar porque de los 9 años me tocó que trabajar. Y con la situación que estoy pasando hoy día, sí veo que me falta acompañar más desde el afecto. Lo felicito. ¿Por qué? Porque reconocer que, vuelvo y digo, no hay que juzgar nuestra crianza o nuestras vivencias o el acompañamiento de esa madre, padre, adoptivo, lo que sea que nos acompañó. Es qué es lo que voy a hacer de hoy en adelante con esas personas con las que yo estoy acompañando, familiares, amigos, tíos, ¿cierto? Es como poder ver eso. También me llamó tu atención, te veía muy concentrada y como que también te gustaba lo que estábamos hablando. Me encantaría saber tu opinión. Sí, analicé mucho su exposición, porque mi caso es que necesito definitivamente corregir en cuanto a la sobreprotección que tengo con mi hijo en este momento, porque él tiene autismo y el hecho de ser una persona con autismo quizás hace que uno tenga esa tendencia a sobreprotegerlo, porque uno justifica, ¿no?, sobre la condición que tiene, y eso quizás no le ha permitido a él llegar más lejos de lo que puede llegar. Yo creo muchísimo en su potencial, es sumamente inteligente. A los 22 años, a pesar de su condición, logró alcanzar su título de ingeniero, pero en este momento él está muy frustrado y por eso siento pues mucha responsabilidad en cuanto a su frustración, porque lo he sobreprotegido y ha sido un gran error, pero uno lo hace porque tiende a protegerlo y es que es algo que debo de corregir. Quizás se haga cuesta arriba, porque ya a esta edad es como que él ha tenido un patrón que yo he sobrellevado bajo esos términos, y quizás va a ser un poco complejo para él porque tiene un impacto, porque debo de tener un nivel de exigencia, pero definitivamente tengo que analizar cómo voy a sobrellevarlo, porque definitivamente lo necesita. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Muy, muy interesante el caso que nos dice acá la familia. Mire, el hecho, por eso hablábamos de las enfermedades, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos familiares enfermos, queremos cuidarlos y protegerlos. A nosotros no nos enseñaron esto, lo estamos aprendiendo en estos momentos. Y el querer cuidar, sobreproteger, volví a decir, o inutiliza, o la persona se vuelve, digamos, incapaz, frustrado, lo que tú decías, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Primero, es cierto, los síndromes autistas, muchos son muy inteligentes, mire que ya ingenieros, ¿cierto? Pero en este caso, no sé, me imagino que también ha tenido acompañamiento por psicología en sus momentos él. En este momento también pudiera tener un acompañamiento del manejo de eso. Hay personas especialistas en estos síndromes, psicólogos, que les va a ayudar en cómo pueden pensar, sentir o actuar o manejar
esa frustración. Y lo mismo para ti, porque tú dices, todavía no sé que he sido sobreprotegida, pero sería rico también que pudiera estar de la mano de un profesional que te pueda acompañar y te pueda direccionar, porque la idea tampoco es cargar culpas, ¿cierto? Es decir, ok, yo creo que estoy fallando en esto, entonces, ¿cuál va a ser, digamos, la solución o lo que puedo comenzar a hacer cambios? Importantísimo que lo reconozcas, te felicito. Me encanta entonces y muchas gracias por tu participación. Todos me han encantado porque todas hacen con la cabeza que sí y todo, pero usted, señorita, también vi algo en ti. Entonces quisiera saber cuál es tu opinión de lo que acabamos de ver. Ciertamente, como señala mi hermana, yo también he sido un poco sobreprotectora de mis hermanos, de mis sobrinos. Uf, no tengo hijos, por eso es que sufro de titis. Pero ciertamente y tenemos una particularidad, doctora, se lo voy a señalar, licenciada, es que nosotros fuimos abandonadas por mi mamá cuando teníamos poca edad. Entonces, mi papá nos formó, pero mi papá nos dio mucho cariño, mucha atención, se dedicó a nosotros, no nos puso una madrastra. Gracias a Dios era un hombre que tenía ciertos recursos. Todos nosotros somos universitarios, salimos adelante, a pesar de no tener el afecto inmediato de mi mamá, pero bueno, mi padre sí nos contribuyó. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí, también uno ha fallado, por supuesto, tremendamente. Pero bueno, ahí vamos intentando. Interesante este caso de acompañamiento del afecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sabía que eran hermanas, pero muy interesante que hayan podido acompañar o darse cuenta de eso. Es importante. Vuelvo y digo, la idea no son culpas, es poder hacer ese cambio paso a paso. Listo. Por acá, ¿quién quiere voluntario hablar de lo que acaba de decir? No, yo creo que qué tipo de acompañamiento quiero dar yo, como un equilibrio, lo que hablábamos del equilibrio. Pero creo que hemos cometido como tantos errores, ¿cierto? Que va a ser, pues en mi caso, yo creo que va a ser lento el proceso, va a ser muy lento, pero hay que hacerlo como por el bienestar de nuestros hijos y el de uno mismo. Ahorita que te preguntaba lo de la ira, no es por mi hijo, o sea, es por mí, porque a mí nunca me dijeron, vamos a gestionar lo que sientes, no. Está aburrida, ya para la pieza, está contenta, ya para la pieza, vaya, mire qué hace, pero nunca hubo un acompañamiento como de familiares, como, venga, ¿qué le pasa? No, nunca. Entonces, el proceso que estamos viviendo con nuestros hijos, uno es como, ay, marica, como, ¿qué vamos a hacer? O sea, se nos vuelve un mundo muy grande que no entendemos, que no sabemos cómo llevarlo, pero que lo queremos hacer. Muy bien, muchas gracias por la experiencia compartida. Pero miren, me encanta que ustedes se vayan con un poquito de esta charla. El hecho de haber movilizado algo de esto en ustedes, el reconocer y el decir, tengo que cambiar, cada uno a su ritmo. La sobreprotección no se va a quitar de un momento a otro. Me di cuenta que voy a hacer, comenzar los cambios. La irritabilidad, la explosión o lo que sea. ¿Qué voy a hacer? Paso a paso. Vuelvo y sugiero. Es muy importante hacer una profilaxis mental. Es decir, buscar quién me puede acompañar en ese manejo de emociones, en ese manejo de conductas, de pensamientos que me tienen angustiada, que me tienen preocupada, y qué mejor que puedan asistir a una psicoterapia, ¿cierto? Donde puedan pedir. Hay espacios donde la psicoterapia es gratuita o con unos costos mínimos. Por ejemplo, las universidades que tienen psicología tienen un acompañamiento desde ahí, también pueden averiguar, ¿cierto? El que tenga para pagar particular o por medio de su EPS o de su prepagada también lo puede hacer. Pero es importante, así como buscamos cómo arreglarnos el cabello, hacer la profilaxis dental, también mental, para hacer lo que ustedes dicen, lo que no nos enseñaron a nosotros, que no es juzgar a nuestra familia, es nuestra historia de vida, como dijo el Señor. Me tocó a los 9 años trabajar, a otros no. Uno dirá, estoy bendecido porque no me tocó, ¿cierto? Entonces podernos dar cuenta de eso. No sé, ¿alguna otra cosita vas a decir, Laura? Muchísimas gracias, ya con este tema termino.
Feliz tarde. Muchas gracias a todas las personas que asistieron hoy al auditorio para ser parte de la charla Acompañamiento desde el Afecto. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron por el Facebook Live del hospital. Los esperamos dentro de 8 días a esta misma hora, a la 1 de la tarde, con un nuevo tema, un nuevo profesional, para que se continúen vinculando, asistiendo, participando y que entre todos construyamos conocimiento, entre todos construyamos nuevas experiencias y esas redes de apoyo que nos van a ayudar, que nos van a fortalecer a tener un poquito más de conciencia sobre la salud mental, sobre la enfermedad mental y que entre todos nos podamos ayudar. Muchas gracias a Blanca por acompañarnos, por darnos un poquito de su conocimiento y esperamos haya sido muy beneficioso para todos ustedes. Feliz tarde.